el predicador, si en realidad el predicador está poniendo la palabra en la prédica, y si en realidad el predicador, tú lo puedes corroborar que lo que está diciendo va de acuerdo con lo que está escrito en el libro. La palabra de Dios, escuchaba ayer, estaba escuchando unos hermanos que tenían un live ahí por internet y decían, estaban debatiendo, fíjense, debatiendo si se podía volver a casar una persona. Entonces, la ignorancia, la gente tiene necesidad de la palabra, de maestros verdaderos de parte de Dios, pero en la ignorancia de la gente se han levantado muchos maestros, y esos falsos maestros han llevado o están llevando a la perdición y a extraviarse a la gente. Se están extraviando del camino de Dios, porque les dicen que se pueden volver a casar, que se pueden divorciar y volver a casar, cuando Jesús dijo, todo el que se divorcia, todo está hablando de todas las personas que han existido y van a existir. Si tú te divorcias, cometes adulterio, dice la palabra de Dios. Pero así puedes ver muchos temas, ¿no? Que la gente habla por internet, no saben de lo que están hablando, y un falso maestro, una falsa enseñanza se les dio hace tiempo atrás, y como les dieron esa falsa enseñanza, la han llevado de generación en generación enseñando la mentira. Pero nosotros vamos conforme a lo que está escrito en el libro y no nos apartamos de lo que está en el libro. No podemos enseñar ni cambiarle a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, hay de aquel que le quite. Cualquiera que le quitare a la palabra, Dios va a quitar. ¿Y qué es quitarle a la palabra? Quitar la enseñanza. No quitar las letras, sino quitar la enseñanza y la sabiduría que viene de lo alto. La gente la quita y extravía a la gente, a los que quieren verdaderamente venir a escuchar y conocer del camino de Dios. Y al momento que la gente quita, están extraviando a la gente, y la gente no está conociendo verdaderamente a Dios. Como siempre damos testimonio antes de empezar a predicar, y siempre digo, solo hay, y doy testimonio de que hay un solo Dios, como dice la Escritura. La Escritura desde el principio dice que Dios es uno. Y cómo extravían a la gente estos falsos maestros diciendo que son dos, o que son tres espíritus, o tres personas que se conforman un solo Dios. Y ahí es cuando han ido extraviando a la gente. El otro día platicaba con mi hija y le decía, la gente dice que la unicidad nació, o los unicitarios nacieron en la calle Azusa, o los pentecostales también, porque hay muchas ramas. Hay pentecostales que son trinitarios, que creen tres dioses. Hay pentecostales que creen en un solo Dios, como la Iglesia Pentecostal Unida, y también como la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Entonces la gente trae estas enseñanzas falsas y le cambian. El otro día iba en el taxi y me topé a un chofer de taxi que me decía, traía alabanzas, y me dijo, ya te recogí la otra vez a ti, me dijo, en la mañana que iba al trabajo, que ya me había tocado ir con él, y él es adventista del séptimo día, me dijo, y me empezó a hablar el primer tema. Así es como les lavan el cerebro a la gente en las congregaciones. En la iglesia apostólica ¿ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia? Ese es el tema esa es la manera que llegan y se acercan a la gente. No enseñándoles lo que dice primero la Biblia. Es un paso por paso. Está bien, en esa parte los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, esas son dos cosas buenas que siempre he dicho que predican bien. El bautismo en el nombre de Jesucristo y el recibir el Espíritu Santo es la otra parte. Pero el adventista que me llevaba, el chofer, me decía, me dijo, ¿tú crees en la ley? Ese fue su primer tema que me habló. ¿Tú crees en la ley? Y me puse a analizar estos días y dije, ok, ¿creo en la ley? Pues creo que todo el ser humano cree en la ley, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ustedes creen en la ley? ¿Qué es una ley? Mandatos. ¿Qué tipo de mandatos? A ver, en el mundo hay muchos tipos de leyes. ¿Cuáles son las leyes? A ver, alguna ley que me digan ustedes de por ahí.
Claro, las leyes humanas están basadas en las leyes de parte del Espíritu de Dios, que le dio a Moisés, y que le dio a Enoc, y que le dio a los profetas, a Noé y a Matusalén desde el principio de la humanidad. Entonces, a ver, una ley que usted me digan de aquí, del humana. No pasarte los altos. ¿Qué pasa cuando te pasas un alto? Te multan, ¿verdad? Entonces, la gente ahora dicen, ustedes son legalistas porque quieren cumplir las leyes. Pero como este adventista me decía, él quería ver o quería entender, o ellos les hacen entender o creer que viene primero que tenemos que seguir cumpliendo las leyes del Antiguo Testamento. ¿Tenemos que seguir cumpliendo las leyes del Antiguo Testamento? ¿Por qué no? ¿Para qué vino Jesús? Jesús cambió, las leyes son diferentes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Y eso no está escrito en el Antiguo Testamento igual? En el libro del Levítico y en el libro del Éxodo está escrito. Jesús repitió las palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Jesús repitió las palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Ok, una cosa es la manera que los judíos llevaban a cabo la ley y otra cosa es la verdadera ley de Dios. Las palabras están escritas ahí, pero los hombres las interpretaban mal. Y los profetas no tenían el discernimiento todavía para poder explicar esas palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Solo las hablaban. Y le daban Dios les daba un cierto entendimiento sobre esas cosas. Un cierto entendimiento. O sea que no estaban abiertas las escrituras por completo para que las pudieran interpretar en los tiempos antiguos. Les daba Dios la profecía y les daba una cierta respuesta respecto a lo que estaban profetizando, pequeña, no por completo. Los profetas, ¿qué hicieron los profetas? Hablaban de Jesús, el Hijo de Dios. Profetizaron que iba a venir el Salvador del mundo. Profetizaron que iba a venir Dios. Y no está hablando del hombre que estaba naciendo de María. Está hablando del Espíritu ese era el misterio. Esa era la incógnita, ¿verdad? Entonces, a hoy los judíos dicen que tenemos que seguir cumpliendo las leyes como los cumplieron los fariseos y la gente del Antiguo Testamento. Mal, escucha, mal cumplidas, mal hechas. No todos, había un pequeño remanente que Dios siempre tiene, que cumplieron las leyes como debería de ser, como son los profetas. Ellos cumplían. Pero si te das cuenta, fíjate, ¿cómo es? Si te vas vamos a decir lo que me decía este adventista, que me tengo que congregar el sábado. Pero si tú lees el libro de los Hechos, dice, se congregaron el primer día de la semana, el domingo. O sea, que en este tiempo ya no importa en qué día te congregues. ¿Por qué? Porque lo seguían haciendo en sábado unos, y los gentiles lo hicieron en domingo, y también judíos. Entonces, ¿qué hago? Hago como lo que me dicen los adventistas y me voy a condenar. Me condenan porque no. Imagínate que trabajes el domingo o el sábado y no te puedes congregar más que entre semana. ¿Te vas a condenar? Tienes que trabajar sábado y domingo, pero puedes ir nomás al culto el miércoles o el martes o el jueves o el viernes. ¿Qué vas a hacer? Tienes que mantener a tu familia. Dice la escritura que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Entonces primero tienes que proveer para tu familia y después te congregas. Congregarte es una cosa y hacer la voluntad de Dios es otra. Son dos cosas completamente distintas. Que yo
no me congregue no significa que dejo de hacer la voluntad de Dios. Que yo no me siga o me congregue los sábados no significa que no hago ¿cómo se dice? Que no hago la voluntad de Dios. Jesús, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en los evangelios? Le preguntaron si ¿qué es lícito? Jesús dijo, hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal. Si se está cayendo un ganado tuyo allá y se cae un pozo, ¿no vas y lo sacas? Jesús enseñó que en cualquier día es bueno hacer el bien. Cualquier día está bien congregarte y buscar de Dios. Lo compraba la Biblia, lo hacían los sábados, lo hacían el primer día de la semana. Y la Escritura dice que Pablo iba y recorría las regiones. No dice era nomás el sábado y el domingo cuando recorría. No, andaba con Bernabé y nomás recorriendo sábados y domingos. Y los judíos empezaban desde del viernes a hacer su sabbat, que le llaman ellos, o el sabbat, desde el viernes, no hacían nada, malinterpretaban las escrituras. ¿Por qué malinterpretaban? Porque se iban a un extremo, porque lo querían analizar humanamente. Si tú agarras a las personas más inteligentes del mundo y los llevas y les pones la Biblia y los pones, tienen una semana para leer toda la Biblia, te aseguro que lo leen en 7 días o en menos. Van a poderla interpretar como Jesús enseñó o como debe de ser. No, porque ocupas el Espíritu de Dios para poder entender la Escritura. Esa es una. Y que Dios te abra el entendimiento. Entonces, los adventistas del séptimo día a hoy, vamos a decir, esas personas, no lo hacen ni siquiera como lo hacían los judíos del Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús. No guardan el sábado como ellos. También los que como guardaban el sábado, ellos estaban mal. Y le terminé diciendo al muchacho, ya cuando me iba a bajar del taxi, le digo, es que si te pones primero para poder entender la Escritura, ocupas recibir el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Y vas a empezar a entender lo que significa la Escritura. Me dice, está muy interesante la plática. Me dice, la próxima vez seguimos platicando. Entonces me quedé con eso de que debes de cumplir el Antiguo Testamento. Vamos a ver si el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. Y si hay una diferencia, hay una sola diferencia. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir a leer aquí en el Nuevo Testamento primero. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. 8:1. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, ahora pues, ninguna condenación. No, si me congrego el miércoles, ¿estoy mal o estoy siendo condenado? ¿Qué dice ahí? Ahora pues, ninguna mandamiento que los hombres quieran poner sobre lo que dice la palabra te va a poder condenar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a ver cómo puedes estar o cómo es que estás verdaderamente en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Recibes el Espíritu Santo, te arrepientes de tus pecados y te bautizas en el nombre de Jesucristo y recibes el Espíritu Santo y obedeces lo que dice el libro, porque Dios te va abriendo poco a poco el entendimiento. Vamos al 2. Porque la ley del Espíritu
espíritu de vida. Otra vez, a ver, ¿cómo dice ahí? Hay una ley que es espiritual y es la que da vida. Hay una ley, como estábamos viendo, las leyes humanas, no pasarte los semáforos, no andar vendiendo droga, hay muchas cosas, no asesinar, que muchas se asimilan a lo que dice la escritura, porque de la escritura sacan la ley. Fíjate, entonces dice aquí, porque la ley del espíritu de vida, hay una ley para que la gente, es espiritual esa ley, y esta ley es para que la gente pueda tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley? En Moisés. ¿Cómo? En Moisés, en Israel, en judaísmo. ¿En qué está la ley? En Cristo Jesús. Significa ese hombre, el Hijo de Dios que caminó aquí en la tierra hace más de 2000 años, es el que enseñó sobre esa ley. Esa ley son las palabras que Dios ha dado a los seres humanos desde el principio. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, sigue diciendo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley? Hay otra ley. Hay dos leyes. La ley del espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Me ha librado, me ha dado vida. Porque hay otra ley que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado, de la muerte? La que recibimos por el pecado que cometió Adán y Eva. El cuerpo quiere hacer lo malo siempre. Aunque te santifiques más que todos, aunque seas como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, lo mismo les pasó. Pedro negó a Jesús. Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, andaba de mentiroso, andaba de, ¿cómo dice la palabra? Andaba de hipócrita. Era una persona hipócrita. Imagínate, el líder al que le encomendó Dios muchas cosas, el Hijo de Dios, Dios a través del Hijo de Dios muchas cosas. Le dijo, Pedro, apacenta mis ovejas, dirígelos, guíalos, dales mi palabra para que aprendan y sean guiados conforme a la ley del Espíritu, el Espíritu que da vida. Entonces, y Pablo dice lo mismo. Ahorita vamos a leer. Fíjate, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, o sea que son dos leyes. Hay una ley del pecado y hay una ley espiritual en Cristo Jesús que da vida. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Porque era imposible para la ley de Moisés hacer esto, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, parecía como todos nosotros, parecía que era un pecador como nosotros. Por eso los fariseos iban con Cristo y le decían, pero tú te estás haciendo semejante a Dios, pero tú, buscaban la manera, porque sabían ellos en su tradición y en su enseñanza que todos los seres humanos son pecadores, porque estamos dentro de este cuerpo, de esta carne, y nos equivocamos y preferimos lo malo. Eso es lo que ellos sabían. No sabían que Él era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el que nos iba a redimir. Fíjate, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Parecía como nosotros, pero no tenía pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, venció en la cruz a todo lo que el ser humano no iba a poder cumplir conforme a lo de la ley de Moisés. Pero también la ley de Moisés era espiritual. ¿Por qué la ley de Moisés también era espiritual? A ver, porque se la dio el Espíritu de Dios. La ley también se la dio, era una ley espiritual,
pero ellos no tenían el Espíritu de Dios, ni los seres humanos, y por eso está aquí diciendo, dice, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea que venció en la cruz todos los pecados. Y dice la Biblia, la Escritura dice que Cristo padeció igual que nosotros y fue tentado en todo igual que nosotros, pero nunca pecó. Por eso Él es el vencedor, Él es el que venció, el Salvador del mundo, que nos abrió la puerta, el acceso a poder tener la ley del Espíritu, conocer la ley del Espíritu, en la ley que estamos, los que estamos buscando la santidad. Fíjate, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Recibimos, Cristo cumple eso en la carne, enseña a los que andaban con Él y a los discípulos, a los hermanos y las hermanas que andaban ahí, a los que escucharon, les enseña la verdad de la ley espiritual que recibió Moisés en el monte. Porque Cristo repite las mismas palabras que Dios le dio a Moisés, Jesús las repite lo mismo. Jesús, la Escritura dice, yo no vine a abrogar, yo no vine a quitar, yo vine a cumplir. Cumplió lo que está diciendo aquí, destruyendo al reino de la muerte, al pecado de la gente. O sea, antes no podía vencer nadie en su carne, ni los profetas que tenían el Espíritu de Dios, no podían vencer nada. Pero después de Cristo, se nos abre el entendimiento, Él abre el entendimiento de los seres humanos y viene a vencer. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para que entendiéramos lo que está escrito en el libro y que obedeciéramos a Dios. Eso significa esto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es como el adventista viene y me dice, ¿tú ya crees en la ley? ¿En cuál ley? ¿En la ley que practicaban los judíos? No creo en esa ley. Esas son puras fábulas, esas son puras tradiciones de hombres, esas son puras falsos maestros. En esas leyes no creo. Creo en la ley del Espíritu de Cristo Jesús, como dice la Escritura. Porque al ocuparse de la carne, el ocuparse de la carne es muerte. Si te dejas llevar por tus emociones y por lo que tus deseos desenfrenados te llevan, te vas a llevar y te vas a perder. Es lo que pasa en las iglesias. Y luego hay otra cosa también. Hay gente que en las congregaciones verdaderamente, en el mundo entero, reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esa gente que recibe el Espíritu Santo? Como no hay nadie en que les dé guianza de la palabra, no hay maestro de parte de Dios, ¿qué pasa? Se pierden, se ocupan de la carne y los llevan a muerte, porque sus líderes, aunque ellos recibieron el Espíritu Santo, su líder no tiene el Espíritu Santo, lo está guiando a la muerte, a la carne, a la perdición. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No puedes ocuparte de las cosas de Dios y no estar reconociendo que vas en el camino de vida, que es el camino de la santidad, y no puedes, no, es un fruto del Espíritu, lo dice el apóstol, es la paz. No puedes gritar, estar en contienda, estar enojado, estar haciendo lo malo, porque ese no viene paz de ahí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que tú quieres cumplir en tu vida va en contra de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Qué te enseña el mundo? ¿Qué te enseña el mundo? Estudiar, feminismo. Eres machista porque oprimes a la mujer, dicen, porque quieres seguir este libro. No, les gusta, es porque les gusta cumplir lo que su carne les pide. ¿Se entiende? Entonces, y es fácil, nadie dice que es fácil, pero vamos a seguir leyendo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios.
Fíjate la diferencia aquí, lo que dice. No se sujetan a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, ni tampoco pueden. Eso es lo que pasa en las iglesias. Quieren sujetarse a la ley de Dios, pero no conocen la ley, ni tampoco se puede. No se puede, es algo imposible. Porque ellos siguen viendo Lucifer en la tele, cuando según son apostólicos o según siguen a Cristo, porque se van con otras mujeres, se llevan dejan a sus hijos, abandonan a sus hijos, no suplen para sus hijos, golpean a sus esposas, las maltratan, dicen que siguen a Cristo. Esos no son de Dios. El que sigue a Dios lucha por vencerse a él mismo, sus debilidades. Esa es la parte que una persona que busca verdaderamente seguir a Dios hace. En el transcurso de su vida tienes que vencerte. Tienes que vencer tus debilidades de la carne. Y cada quien sabemos cuál es nuestra debilidad, ¿verdad? Dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros vivís según la carne. No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otra vez, ¿te bautizaste en el nombre de Jesucristo? ¿Eres de Dios? ¿Eres de Dios? No. Aunque te hayas bautizado, como dice la Biblia, para ser de Dios, ¿qué ocupas? Recibir el Espíritu Santo. El nacer de nuevo son dos cosas. Es el bautismo en el agua y es el bautismo de Dios. Entonces, una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios no es de Dios. Aquí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si te vas a profundizar más y cuando Nicodemo habla con Jesús, en el capítulo 3 del libro de Juan, ahí dice que, dice Jesús que no puedes heredar el reino de los cielos si no naces de agua y de espíritu. Hay mucha gente que nace del espíritu, pero están mal bautizados. O no como dice el libro, esos tampoco se van a salvar hasta que no corrijan, como dice la escritura, nacer de agua y de espíritu. Entonces estamos viendo, es la ley de Dios, es espiritual. Jesús vino a corregir, a salvar, a enseñar y abrir la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, Jesús dijo. No dijo Moisés es la puerta, no dijo Enoc es la puerta, no dijo Isaías es la puerta, no dijo Pedro es la puerta, ni Pablo, ni los apóstoles que vengan después de mí. La puerta soy yo, dijo Jesús. Entonces la gente está atada a unos pensamientos fuera de la palabra de Dios, atados a una ley. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo Jesús? Cuando estaban hablando del divorcio, y los fariseos le dijeron, y los escribas le dijeron a Jesús, es que Moisés dijo. ¿Moisés dijo? ¿Moisés dijo o Moisés dio? Entonces ellos se enfocan en Moisés. La gente que sigue el judaísmo, adventistas del séptimo día, que tiene una parte del judaísmo, y toda esta gente que Hashem, Shalom hablan en las iglesias y quieren copiar a lo que los judíos, no puede hacer mezclar. El aceite se mezcla con el agua. No se puede mezclar el aceite. ¿Qué es el aceite? Es el Espíritu de Dios. Y el agua que traen ellos es un agua sucia. No puedes mezclar las cosas que no son con las que no son. Y ellos prefieren a Moisés. El que le dio las palabras a Moisés fue Dios. La ley es de Dios, no es de los hombres.
malinterpretaron desde el principio. Es que tú habla con Dios. No, nosotros no queremos hablar con Dios. Imagínate tener el privilegio de que se te aparezca Dios ahorita aquí y que te dé un torbellino y te está hablando su voz. Que esta gente estaban mal. Dijeron, no queremos nada con Dios. Desde ahí lo rechazaron a Dios. Dijeron, no queremos nada contigo, ni con tus leyes. Preferimos que lo que nos diga Él. Así es. Así está la gente ahorita. Entonces estamos viendo que hay una ley. La ley de la muerte es la que llevan las religiones, las que enseñan y los que siguen supuestamente a Moisés. Si Jesús les enseñó y les dijo, si verdaderamente me conocieran a mi Padre, estarían alegres y conocieran quién soy yo. Pero no conocen a mi Padre, ni lo conocen, ni me conocen a mí. Abraham vio este día y se regocijó, o sea, vio una visión, profetizó, vio cuando iba a sacrificar a su hijo ahí en el altar, a Isaac, y se le apareció un ángel, la voz de Dios, y dice, no lo sacrifiques, y de repente ve allá un carnero, un cordero, y dijo, este fue el cordero que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para quitar los pecados. Profetizó la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Abraham. Entonces, Abraham sí conoció a Dios. Isaac lo conoció. Jacob lo conoció. Moisés. Muchos del Antiguo Testamento. Pero la gente de las religiones no. Se habían extraviado de todo, de la ley del Espíritu. Ellos sabían. ¿Qué dijo Manoah cuando vio cara a cara a una manifestación de Dios? Y le dijo, hemos visto a Dios y no hemos muerto. Conocían lo espiritual, sabían que no era normal y que ellos no seguían la ley de los hombres. Entendían lo que era la palabra de Dios, tenían la revelación del Espíritu de parte de Dios. Entendieron. Eso es la diferencia, eso es el error que está cometiendo la gente ahora. Siguen la ley de los hombres, la ley de la muerte, la ley del pecado de la carne, no la ley que está en la palabra de Dios, que es la palabra que dice aquí, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley, al Espíritu. Tenemos que estar en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo. Así tiene que estar Dios en nosotros para poder vencer todo esto. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer en Juan, capítulo 14, verso 21. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Juan, capítulo 14, verso 21. Dice así la palabra de Dios. El que tiene, es Jesús hablando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hasta ahí. ¿Qué ocupas tener para poder conocer a Dios y que Dios te ame? El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que practica la palabra de Dios, la palabra de Jesús, el Hijo de Dios, los mandamientos. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, no los mandamientos de las iglesias, transgiversados, cambiados. Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos son de Dios. Y Jesús dijo que él recibió todo de su Padre, lo heredó. Así que heredó, los mandamientos heredó, la palabra, la sabiduría. Entonces tenemos que cumplir y guardar, conocerlos y guardarlos para poder amar a Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 23. Entonces estamos viendo que hay una ley de los hombres que lleva a la muerte, la ley de la carne, que heredamos por parte de Adán y Eva, pero al momento que Jesús vino y cumplió la palabra que estaba escrita de él en el Antiguo Testamento, podemos ser libres y entrar y conocer la ley del Espíritu. Capítulo primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hasta ahí. ¿Qué es gravoso? No son difíciles de cumplir. Así es. En esto conocemos que amamos a Dios, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son, ¿cómo dijo? Difíciles de cumplir. Así es. Tenemos que guardar los mandamientos de Moisés, de Jesús. Ahorita vamos a ver cuáles son los mandamientos que hablan el Nuevo Testamento. Bueno, hay muchos, pero vamos a ir unos cuantos. Vamos a seguir leyendo. Ahí mismo en el capítulo 3, verso 23 de Primera de Juan. Ahí mismo capítulo 3, verso 23. Capítulo 3, verso 23. Ahí mismo en Primera de Juan. Ahí mismo era, capítulo 3, verso 23 de Primera de Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Por la palabra y porque se metió el Espíritu de Dios en la persona. Para que la gente empiece a conocer la ley espiritual de Dios, lo que significa la palabra de Dios, ocupa metérsele el Espíritu y que Dios te abra el entendimiento para entender las Escrituras. Eso es lo que enseña la Escritura. Vamos a leer Efesios capítulo 6. No, vamos a leer primero el primer mandamiento de todos. Vamos a ir a leer a Marcos, capítulo 12, verso 28. Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, verso 28. Dice así la palabra de Dios. Marcos, capítulo 12, verso 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió:
El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo primero, el primer mandamiento que Jesús manda a toda la gente que lo quiere seguir es que deben de creer que Dios es un solo Dios. Que Dios es uno, no dos, no tres, no cinco, no superhéroes como ven ahí en las películas que son como los superhéroes, esa la liga de los superhéroes. La gente tiene malinterpretado lo que dice la Escritura. Aquí la Escritura dice el Señor uno, uno. Y luego dicen, no, es que el número uno no significa uno, significa composición, o que está compuesto de varios. Porque la Escritura también dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Pero qué significa eso? Están diciendo de una sola carne, significa los hijos que van a nacer de ti van a tener las características de tu esposa y las características tuyas. Eso significa ese verso. Claro que sí, claro. ¿Una carne? ¿De dónde sale una carne? ¿Son dos personas que conforman una sola carne? ¿Cómo? ¿Dónde sale una sola carne? Cuando la mujer tiene un bebé, nace una sola carne, y esa carne va a tener unas características del hombre y de la mujer. Así es, la gente lo interpreta de otra manera. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Aquí están dos mandamientos espirituales de parte de Jesús, explicándolos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuáles son los principales o los mayores? Estos dos. Reconocer que Dios es uno, amarlo con todo tu corazón y con toda tu fuerza y toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más grandes que estos dos, Jesús enseña. Entonces, primero el sábado. En todo el Nuevo Testamento no habla del sábado, habla del primer día de la semana. Es un verso que habla de eso nomás. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer ahora sí en Efesios capítulo 6, verso 2. Vamos a leer en el verso 1. Lo que la Escritura enseña son puros mandamientos, son ordenanzas que debemos de seguir para vivir conforme a lo que Dios quiere, de la manera que Dios quiere que vivamos, cumpliendo sus Escrituras. Vamos a leer capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Hijos, ¿a quién le está hablando? A los hijos. Obedezcan al Señor, en el Señor a vuestros padres. En el Señor a vuestros padres. Significa que al momento que su papá le da una orden y su madre, y tú la obedeces, estás obedeciendo a Dios. Claro, si tu papá te manda a matar, no vas a hacerlo, porque hay muchos padres que te mandan a matar, ¿verdad? Entonces, hay las leyes que rompan, que no vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si no tiene nada que ver con la palabra de Dios, entonces no tienes que hacerle caso a tus padres. Pero si lo que te está mandando tu padre y tu madre es en ordenanza con lo que dice la palabra de Dios, tienes que hacerlo. Porque esto es justo, dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí. Ese es otro mandamiento. Ahí dice, este es el primer mandamiento con promesa. O sea, ¿qué te promete Dios? Si tú obedeces este mandamiento, te va a ir bien
y para que tengas larga vida aquí en la tierra. 100 años, 120 años vas a vivir si obedeces a tus padres, conforme a lo que dice la palabra. Aquí está escrito y así se cumple. Vamos a leer Hechos, capítulo 21, verso 25. Y una pregunta, ese está en el Nuevo Testamento, pero ¿estaba ese mandamiento en el Antiguo Testamento? Los mandamientos que les he dicho ahorita, ¿estaban en el Antiguo Testamento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no está en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está en el Antiguo Testamento. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Está en el Antiguo Testamento? Está en el Antiguo Testamento. Así es. Todo lo que Jesús enseñó es lo que estaba en el Antiguo Testamento, pero lo enseñó sin error de las religiones. Él traía la ley espiritual, la que juzga conforme a la vida. Por eso en el Antiguo Testamento estaba una ley que decía: todo el que adultera sea muerto irremisiblemente apedrado o apedreada. Los dos que cometan adulterio sean apedreados. Y cuando viene la mujer, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a todos los hombres que estaban ahí, listos para tirar? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, el que esté limpio como yo, santificado y que no tiene pecado como yo, no existe un ser humano. Y tiró todas las piedras, los hombres que estaban ahí, y le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo a la mujer. Te perdono, ya no lo hagas. Esa es la ley espiritual. El perdón es parte de la ley de Dios. El perdonar. Cuando amas a tu prójimo, perdonas. A los seres humanos les es muy difícil perdonar. A los que no tienen la ley espiritual de parte de Dios. No viniste el sábado, no cumpliste con el sábado. Pero es que fui a orar a un hospital por unas personas enfermas. Tienes que estar el sábado aquí porque tenemos que cumplir la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de los hombres o la ley del espíritu? Capítulo 21 del libro de los Hechos, verso 25. Hubieras comprado hielos. Capítulo 21, verso 25 en el libro de los Hechos dice así. 21, 25 en el libro de los Hechos. Dice así: pero en cuanto a los gentiles que han creído, capítulo 21 del libro de los Hechos, verso 25, dice así: pero en cuanto a los gentiles, la gente, los otros pueblos, ellos le dicen. Pero he leído la traducción primera a castellano y no dice gentiles, dice las gentes de los otros pueblos nomás. Pero han cambiado esa palabra y la han usado así como si fuera algo malo los judíos, como que están sucios los gentiles. No, nomás dice pueblos, las otras gentes de los otros pueblos, nosotros. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando, o sea, tomaron una decisión, guiados por la ley espiritual de Dios. Fíjate, que no guarden nada de esto. Que no guarden nada de qué? La circuncisión de la carne, ¿verdad? Porque hay otro verso donde el apóstol enseña, Pablo, que ya no hay más judío, ya no hay más, todos somos uno en la ley espiritual de Dios. Dice,
hemos creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. O sea, que no sigan las tradiciones de los judíos, de la carne. Las tradiciones de los judíos de la carne. No la ley espiritual que le dio Dios a Moisés. Fíjate, son dos cosas. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Que no vayamos donde está la comida china y tú estás viendo abiertamente que está un mono ahí y que le están ofreciendo a ese Buda la comida. ¿Ah? ¿Sí me entienden? Entonces, no es bueno eso. Aquí dice unos cuantas cosas que nos dicen estos mandamientos el apóstol. Que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre. Hay una tradición que aquí mi papá me contaba que cuando le gustaba ir a los toros, a mi papá cuando estaba chico, y aquí en Tijuana era mucho eso, y estaba otro toreo acá, y iba y cuando ya se acaban las corridas de toros, les cortan la yugular y les llenan baldes de sangre, y la gente hace fila y le regalan la sangre y la gente se los toma así. ¿Ya? Entonces es algo que prohíbe Dios. Dice, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hay dos maneras de fornicar. Cuando tienes relaciones sexuales con una persona y no estás casado, y adorar otras imágenes o deidades, o tener otro Dios. Eso es todo lo que dice la Escritura en esta parte de lo que se tiene que abstener. No puedes comer un animal que fue ahogado, que murió ahogado. Y no... ¿Cómo asesinado? Pues, torturado. Oh, sí, tiene que ser, o sea, hay un procedimiento. Gracias. Y dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso es lo que dice aquí la palabra. Vamos a seguir leyendo. Dígame. Moronga. Sí, no. No debemos de comer moronga, es sangre, ¿no? El hígado, sí. Carne podemos comer, plantas podemos comer, la Biblia dice. Pero sangre no. Y eso no significa, como los testigos de Jehová, que no te puede hacer una transfusión de sangre. Ese es un extremo, esa es la ley de la carne, la ley humana, que no es la espiritual. Están desviando lo que dice la palabra. Se está muriendo una persona y prefieren morir a hacerse una transfusión de sangre. Tiene un accidente, pierde sangre y no quieren la transfusión de sangre. Es una tontería. Es una tontería. Pero porque no tienen la ley espiritual de Dios, no tienen el Espíritu Santo de parte de Dios. Mateo capítulo 19, verso 16. Vamos a leer desde el 19, 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, verso 16, dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno. ¿Jesús era bueno? Ninguno hay bueno. Fíjate lo que dice. Sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. Está repitiendo lo del Antiguo Testamento. No adulterarás. No hurtarás. No robarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí.
Jesús enseñó la ley espiritual que Dios le dio a Moisés. Lo mismo. No hay variación, pues. Excepto cuando conoces la ley espiritual y lo que leímos al principio, encierra que es la ley de la vida en Cristo Jesús. Jesús no iba a dejar que apedrearan a la mujer, porque Él vino a traer vida y en abundancia. Jesús dijo, vino a traer comida. Yo soy el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el maestro. Yo soy el que les va a dar entendimiento para que entiendan la ley espiritual. Yo no quiero que se apedreen. Si amas a tu prójimo contigo, lo vas a perdonar. Adulteró. Bueno, se toman unas, ¿cómo se dice? Se toman medidas y no significa que no va a tener consecuencia, pero tienes que llegar a la resolución del perdón, porque eso es lo que manda Dios. Porque si yo lo hubiera hecho yo quisiera que me hayan perdonado también a mí. Y en las iglesias los condenan. No creen en la restauración. Si la persona quiere restaurarse, se tiene que hacer eso, porque Dios es un Dios de misericordia. Si está vivo y no se ha muerto y pasaron 30 años o 20 o 10 o 1 o 2 que se apartó de Dios, tienes que orar para que Dios le restaure en el camino. Eso es lo que un hombre de Dios hace. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la ley espiritual. La ley de la muerte, de la condenación de la carne no hace eso. Por eso las iglesias están cada quien por un lado. Vamos a leer ahora, vamos a leer el Antiguo Testamento. Vamos a ir a leer Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13 de Eclesiastés. 13. Casi al final. Después de los proverbios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Dice así: el fin de todo el discurso oído es este. El propósito de que Dios mandó al Hijo de Dios y que tiene predicadores de Él predicando es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. El todo. Cumplir los mandamientos de Dios es el todo. No tener carros, no tener casas, no tener hijos, no casarte. La gente va a la iglesia a buscar esposa y esposo. No. El todo del hombre es obedecer los mandamientos. Para obedecer los mandamientos ocupas un predicador, que sea un predicador de la ley espiritual de Dios. Porque esto es el todo del hombre. Las mujeres y los hombres ocupan obedecer los mandamientos que Dios ha traído a través de sus santos apóstoles, santos profetas y del Hijo de Dios, que es el maestro por excelencia. Entonces la gente va para allá distorsionando lo que dice la palabra, cambiando las leyes de Dios. Cambian la ley de Dios por una ley de muerte. La ley de Dios es una ley de vida, de perdón, de misericordia. Éxodo capítulo 20, verso 1. Éxodo capítulo 20, verso 1. Y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Que es Dios celoso, se enoja, no le gusta compartir su gloria con nadie. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que les va a ir mal a los hijos de las personas que siguen y que desafían a Dios y que siguen el mal. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, la mujer, por eso, perdón, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a ponerle que lo único que Jesús enseñó, conforme a los mandamientos principales que están aquí, que son 10, es el día de reposo. Los apóstoles lo hicieron, Jesús cumplió el día de reposo hasta cierto punto. Lo cumplió porque lo tenía que cumplir, pero lo enseñó correctamente. ¿Por qué lo enseñó correctamente? Porque enseñó, y eso le lo dije ahorita, si tu asno, si tu asno se cae allá, ¿no lo vas a ir a hacer el bien? Si se está muriendo una persona, ¿no le vas a llevar al hospital o vas a orar por él para que esté bien? En el día de reposo y en cualquier día debe de ser así. Hacer el bien, tienes que hacer el bien. Porque la Biblia dice que si sabes hacer el bien y no lo haces, te es pecado. Entonces, esto es lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, de todos estos, el único que Jesús explicó correctamente para que la gente lo entendiera y lo viviera de la manera correcta, lo hiciera de la manera correcta, fue el reposo. Ya casi terminamos. Vamos a leer aquí en Proverbios, capítulo número 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Proverbios capítulo 6, verso 23. Dice así la palabra de Dios: porque el mandamiento es lámpara. ¿Qué es el mandamiento de Dios? De la ley espiritual de Dios. Es algo que alumbra la vida. Y la enseñanza es luz. La enseñanza es luz. Y camino de vida las represiones que te instruyen. Hasta ahí. ¿Qué pasa cuando viene un mandamiento? Te reprime el mandamiento. ¿Sí, verdad? O sea, no haces lo que tú quieres, sino lo que el mandamiento dice. Cuando vas manejando, no vas y te vas pasando todos los semáforos como los calafieros aquí de Tijuana, ¿verdad? En rojo se pasan.
no están obedeciendo el mandamiento, están rompiendo el mandamiento. Y he visto que han atropellado gente, han tenido muchos accidentes, y los motociclistas igual, rompen los mandamientos de tráfico, de tránsito, más aquí en Tijuana. Ahí en Estados Unidos no lo hacen. Lo que hacen aquí, la misma gente cruza allá y no lo hace, porque sabe que hay una consecuencia verdadera. Como aquí es corrupta el gobierno y no implementa la ley como debe de ser, entonces ese es el problema que hay. Van a Estados Unidos, cruzan a Estados Unidos y ahí sí respetan el semáforo, respetan al peatón. Aquí a los peatones les avientan el carro encima, no tienen respeto por la gente. Entonces, aquí la Escritura te está diciendo que el mandamiento te va a alumbrar, te va a hacer entender las cosas y practicarlas y vivirlas, y te va a dar vida. Fíjate, y la enseñanza es luz y camino de vida. Es la ley espiritual de Jesús. Tiene la gente vida en conocer los mandamientos, pero vas a conocerlos, los puedes leer, eso no significa que los conozcas. Tienes que abrir el entendimiento, Dios te lo abre, y recibir su Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos capítulo 7, verso 12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué es la ley de Dios? Diferente, apartada para Él. La ley de Dios es diferente, es apartada, fíjate. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, cuando tú obedeces el honra a tu padre y a tu madre, estás cumpliendo, eso es bueno y es justo delante de los ojos de Dios. Cuando no matas o no asesinas, cuando no robas, cuando amas a tu prójimo como a ti mismo, cuando reconoces que Dios es uno, ese mandamiento es santo y es justo y es bueno porque es verdad. Al momento que crees que Dios es uno y lo reconoces y amas a tu prójimo, como dice, a Dios con todo sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Fíjate lo que dice la Escritura. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, dice el apóstol Pablo en esta carta. Entonces ya entendieron cuál es la diferencia entre la ley espiritual y la ley de la carne, de los hombres, de las religiones. Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a leer la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3 en el libro de la primera carta de Juan dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, ¿quién dice el que le conoce? Los fariseos, los de las religiones, los de las iglesias. Si el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, que son las iglesias apostólicas, los católicos y los mormones y los testigos de Jehová, mentirosos. Aquí dice, porque no cumplen lo que dice la Escritura, el mandamiento. Dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, el que cree en la Biblia, el que sigue, la lee, se instruye en la palabra, busca verdaderamente. Si la Biblia dice Dios es uno, no cree que Dios son dos o tres o cuatro o cinco o seis o más. No le va a querer a los hombres. Pero el que guarda su palabra, eso es guardar la palabra. Creer que si la Biblia dice que Dios es uno, Dios es uno. No le agrego. En verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar con lujos, buscando lo material, buscando tener la congregación más grande para reconocimiento de los hombres, o un puesto, o cantar, o yo ser primero cuando canto, o cuando toco en las iglesias, o yo canto más bonito que tú. El que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y Jesús dijo: yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde. Te dicen, hay que hacer esto, lo haces. No te pones al tú por tú con la gente. Y eso es lo que los explico a mis hijas. En mi trabajo, aunque la gente tenga menos experiencia que yo, y aunque tenga una jerarquía o un puesto más abajo que yo, si la persona me dice la manera correcta mejor de hacer el trabajo, aunque sea no tenga ningún puesto y tiene experiencia y me dice hay que hacerlo de esta manera es mejor, yo les hago caso, aunque yo sea el supervisor, porque su idea es la correcta. Y eso y uno aprende. Pero eso es parte de ser humilde y ser manso, porque no te vas a poner al tú por tú con la gente, siempre. Jesús, había momentos que se ponía al tú por tú, pero humildemente siempre anduvo Jesús, obedeciendo a su Padre, la palabra, lo que dice la palabra. Lo más importante es la palabra, el mandamiento es la palabra de Dios. Y esa es la ley espiritual en la que tenemos que vivir. ¿Qué pasó con las 10 vírgenes? ¿Qué pasó con las 10 vírgenes que no tienen aceite en su lámpara? 5 se quedaron y 5 que tenían lleno se fueron, ¿verdad? Se fueron con Dios al nuevo reino, a la nueva Jerusalén de la que habla la Escritura. Esa es la diferencia entre la ley de los hombres y la ley de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y las palabras que le dio el Espíritu a Moisés y a los profetas. La ley es espiritual. La gente nunca la va a poder entender. Se la pueden saber de memoria más que yo y que muchas otras personas. Pero si la persona anda conforme a la ley espiritual, anda bien, va por el camino correcto. Y la gente transgrede la palabra, las religiones transgreden. Y hay otros extremos, como los católicos predican mucho esto, que dan una apariencia de humildad falsa. Los católicos dan apariencia de humildad falsa. Le dice, los católicos no tienen vergüenza, ¿eh? Pero los sacerdotes o el papa aparentan, llegan y se hincan y besan las tierras a donde llegan según a predicar, y se hincan y le agarran la mano a la gente y los saludan. Esa es una falsa apariencia. Y luego te encuentras que son dueños de tantas casas, que tienen un carro del año, los pastores, los sacerdotes, el presidente, obispo presidente de tal denominación, que le llaman ahora así en las denominaciones. Y la gente les pagó ese avión privado que les costó como 160 millones de dólares, imagínense. Pues, tiene su propio aeropuerto en su casa y su propio jet privado y un helicóptero ahí, en su propia casa. El pastor
Sí, su propio aeropuerto tiene en su casa. Son, aparentan y la gente sigue esta falsedad y el diablo financia todo esto porque el diablo sabe que están engañando a la gente, porque la gente no conoce lo espiritual ni la ley espiritual de Cristo. Eso es lo que, en lo que ha caído las religiones cristianas. Muchas iglesias antes eran, hasta los mismos católicos, eran una cierta parte estrictos en muchas de las cosas que decía la Biblia en los tiempos de antes, y han ido cambiando y cambiando y se han hecho al tiempo de hoy. Porque los fariseos son una mafia. A Jesús le besaban la mano. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Y le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Y le dijo, lávame el cuerpo entero si quieres, porque no me voy a quedar aquí. No me voy a condenar, no me voy a perder. ¿Cómo tú me vas a lavar? Eso la gente tiene la ley de la carne, la ley de lo mundano, de lo que no pertenece a Dios. La gente distorsiona, está distorsionado eso, pues. Distorsionado de la verdad. Lo siguen teniendo. Nomás que usted sí, porque usted no está metida con una familia católica. Por eso, pero es que no, ahorita ya no. Usted me dice eso porque ya no está así. ¿Ya me entiende? Como mi tío, el esposo de mi tía, irlandeses y son de hueso colorado y siempre han ido. Me dijo que hasta los 18 años que iba en la prepa, él era diácono en la iglesia. Entonces su mamá ya está grande, ya no puede ir a la iglesia, pero ve la misa por la tele, el papá también. Entonces, ellos son católicos, ¿sí me entiende? O sea, sigue influyendo el pensamiento del catolicismo y en las decisiones que han tomado, no solo con ellos, sino con su familia. Entonces, le damos gracias al Señor Jesucristo por esta enseñanza que ha traído, porque nos abre día a día el entendimiento y nos va enseñando el Señor sus designios, sus mandamientos, su voluntad, para que no vengan y les jueguen el dedo en la boca, como dicen. Cuando venga un adventista, cuando venga un testigo de Jehová y te quiera hablar de la palabra, tú te puedas defender de la mentira, de la ley de la carne, a la diferencia de la ley del Espíritu, de la ley de Dios. Vamos a ir a leer en el capítulo número 2, en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso número 38. Hechos capítulo 2 y en el verso 38. Para todos los que están bajo la ley de la carne, para todos los que están bajo la ley de la mentira, que están atados a las iglesias, a la enseñanza de los hombres, a las enseñanzas que no vienen conforme a la ley espiritual de Cristo Jesús, para todas las prostitutas, para todos los adúlteros, para todos los mentirosos, para todas las personas aquí en Tijuana y en el mundo entero. Es tiempo que se deben de arrepentir y deben de obedecer lo que el Señor ha mandado en su palabra, porque viene un día de juicio sobre todos nosotros, y el que no esté obedeciendo los mandamientos de Dios, ese día la gente se va a lamentar, porque va a venir Dios, no va a venir como vino manifestado en la carne, esta vez va a venir como Espíritu eterno, como lo que es, lo veremos como es, dice la Escritura, y cuando el Señor vuelva, lo veremos como Él es, un Espíritu, el Espíritu eterno, el único Dios verdadero, y la gente se va a lamentar, porque va a venir este juicio sobre toda la humanidad. Por eso es tiempo, estamos a tiempo. Mientras haya vida, hay tiempo
Mientras el Señor no haya vuelto, hay tiempo de que la gente cambie sus caminos, deje las religiones, deje la mentira, deje el pecado, que se arrepientan, que dejen el feminismo, que dejen la mentira. Los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas, los ladrones. Hay gente que tiene compañías y se aprovecha de su prójimo. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice, aprovéchate del esfuerzo de tu prójimo. La Escritura te enseña todo como debe de ser. Recuerdo bien que le dije a mi expatrón que dice que él es cristiano. Y el señor Arturo decía, yo sigo a Dios, y se ponía a orar ahí en el trabajo y todo esto con los trabajadores. En parte está bien, pero no le gustó cuando le dije, lea en el Antiguo Testamento. La Escritura dice que cuando tú tienes siervos a cargo tuyos, deben de trabajar 6 años seguidos para ti, y el 7º año le tienes que dar todo el año de vacaciones y se lo tienes que pagar. Eso enseña la Biblia. Si tú sigues y tienes una compañía y sigues la Escritura, vas a cumplir lo que dice la ley espiritual de Dios, y vas a darle un año de vacaciones pagado a un trabajador tuyo. Y a la gente no le gusta la verdad, pero la gente tiene que dejar todo este cochinero y venir a la palabra y venir a conocer la verdad de Dios. Y vamos a ver todo lo que qué es lo que tiene que hacer la gente: prostitutas, drogadictos, mentirosos. Todos nosotros fuimos alguna vez esto, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Tienes que arrepentirte primero, te bautizas, meterte en el agua completamente y salir. La persona que te bautiza tiene que tener el Espíritu Santo, dice y tienes que arrepentirte, bautizarte. Es individualmente y tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Las palabras que la persona que te bautiza que tiene que pronunciar son: yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Y para qué es esto? Es para el perdón de tus pecados. Al momento que te bautizas y sales del agua, Dios ha perdonado tus pecados, y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, otras lenguas, como lo hablaron en el libro de los Hechos en el día del Pentecostés. Hablaron otros idiomas humanos por el poder del Espíritu. Yo no sé alemán, y vino el Espíritu Santo sobre los hermanos y empezaron a hablar en alemán, empezaron a glorificar a Dios en esos idiomas, a darle gloria, honra y alabanza. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el nombre de Jesucristo le damos gracias.